te lo invite. Estamos una vez más abonando a la tierra para hacer tierra buena para el Día del Señor, Miguel. Estamos al final ya del año litúrgico, sí. Estamos ahí en los últimos, pues prácticamente en el domingo 32 del tiempo ordinario y ya muy próximos a la solemnidad de Cristo Rey, que nos abrirá la puerta al Adviento. Y estén al pendiente porque tenemos algunas sorpresas para el Adviento. Muy bien. Y bueno, también hay que comentarles que tenemos una entrevista sobre los resultados del sínodo. Sí, ¿no? Con el padre Gustavo, nos hizo el favor de repasar los antecedentes del sínodo, ¿no? Sí, y hablar de las conclusiones y de lo que podemos pues esperar del trabajo que se va haciendo en toda la iglesia. Y bueno, también no quisimos dejar de lado la historia de la Pachamama, ¿no? Sí. Que es va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Sí. En los próximos días lo subiremos, ¿no? Lo subiremos, yo creo que el lunes. Bien. El lunes o antes si se termina. Si terminamos la producción, la edición, ¿no? Bien. Pues muy bien. También tenemos pendiente la conclusión de las jornadas de estudio sobre la Laudato Si, que hoy, un trabajo muy interesante. Hoy nos juntamos dos parroquias, la Santa Cruzita y Santo Tomás Apóstol La Palma, y pues trabajamos. No era lógico filmar porque fue un trabajo de grupos, pero pronto les diremos por dónde. De las conclusiones, porque eso es lo interesante, ¿no? Sí. El trabajo que se irá generando a propósito de esta reflexión de la Laudato Si. Pues muy bien. ¿Te parece que vayamos al texto? El texto hoy nos presenta pues un tema fundamental de la revelación que Jesús nos hace, que tiene que ver con esto que es consistente en el Antiguo Testamento, el Dios vivo, el Dios de la vida, y del cual Cristo Jesús nos hace partícipes. Y también, bueno, pues ahí está en el fondo la resurrección a la vida eterna. Perfecto. Bien, pues ¿lees o si leo? quieres lee y yo te voy siguiendo. Bien, Lucas 20, del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús a algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado y muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todos viven. Había como muchas diferencias en estos dos grupos, ¿no? De reflexión teológica entre los saduceos y los fariseos. Y bueno, esta es una de las diferencias de estos grupos que ponen
esta situación absurda, ¿no? De una mujer que podía pasar por los 7 hermanos, que bueno, es ahí medio loco el asunto, ¿no? Pero acá la cuestión es la cuestión de la trascendencia. Por una parte, porque está también como la cosa económica, pero creo podemos detenernos ahí como en la cosa más de la trascendencia, es decir, la importancia de que un israelita no muriera sin dejar descendencia, porque la trascendencia estaba asegurada justo en los hijos, que era pues una de las bendiciones de Yahvé, ¿no? Te daré una descendencia numerosa. Y entonces, obviamente, el israelita sabía que podía trascender, pues mientras su descendencia pudiera irse reproduciendo a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces, esto es muy importante porque pues íntimamente nosotros siempre, y creo que en todas las culturas, en todas las religiones, hay como esa íntima esperanza, un anhelo de que no se acaba todo aquí. ¿No? Sí, es insatisfactoria la realidad, sí, ¿no? Sí. Hay un anhelo profundísimo de trascendencia. Ajá. Por eso hasta el dicho, ¿no? De un hombre tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Que es lo que te da, pues justamente la trascendencia en la historia, ¿no? Sí. Por decir. Por supuesto que el planteamiento de Jesús, el anuncio de Jesús y también el ofrecimiento de Jesús, pues tiene que ver no solamente con una trascendencia ahí en la historia, ni tampoco con una cierta idea, me parece, tú ya nos explicarás mayormente, en una cierta idea de una resurrección como revivir, ¿no? Como sabes, algunos grupos que hoy escuchamos en la actualidad, porque además hay muchas leyendas, incluso hay que decirlos, entre los bautizados y entre los católicos no instruidos. A veces piensan como en una especie de transmigración, de reencarnación o cosas raras que no tienen que ver con lo raro es la resurrección de los muertos. Bueno, sí. Lo raro es lo que nos vino a traer el Señor. Todo lo demás son fantasías muy humanas, ¿no? Pero sigue. Pero justo en este anhelo de permanecer, porque parece como algo inscrito íntimamente en la persona, ¿no? Así es. De no desaparecer. Entonces, pues nos aferramos a la vida, ¿no? Yo recuerdo una vez tuve un choque con un medicamento, un choque anafiláctico se llama. Ay, no me digas. con un medicamento que estaba tomando y yo de manera absurda al final de la comida ofrecieron una copita de brandy, no me acuerdo qué. Y estaba contraindicado, Miguel. Y entonces, pues yo, muy valiente, habíamos comido carnitas y dije, había ido a celebrar una boda en Teotihuacán. Bueno, entonces empecé a sentir una cosa tremenda, angustiosa, porque me faltaba el aire y entonces me salí, ¿no? Me salí y lo que se me ocurrió fue meterme al coche, pero ¿sabes la sensación de me estoy muriendo? Sí. Y entonces abrí la portezuela y caí, ¿no? Perdí el conocimiento. Entonces pasó un buen samaritano y me vio caído y me levantó. Y entonces, Señor, ¿se siente mal? Sí, yo no sabía ni qué decir, sí, ¿no? Entonces me iba levantando y fíjate, veo que se me cayeron monedas del pantalón.
Y yo no puedo creer que mi impulso fue recoger las monedas y echármelas en el, ¿no? Es como, para mí es como aferrarse a que no te vas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ya el hombre me sentó el joven, era un joven, me sentó en la banqueta y se fue, pero yo creo que vio que volvía a dar el changazo y entonces regresó y dijo, ¿dónde está? ¿Con quién está? Está con los de la fiesta. Sí, pues llama a José Luis. Pues ya fue a llamar a José Luis, que era el hijo de los que se habían casado y que me había invitado. Y entonces pues ya vieron que estaba yo ahí en la última carcajada de la cumbancha con la presión, bueno, no te digo, sí, hasta el sueño. 20, algo así. Y entonces, bueno, pues tardaron varias horas. Pero el punto era, es esa cosa de las monedas, ¿no? Las monedas. Como ese impulso de no me voy, ¿no? De no me estoy yendo, de no quiero irme, de no es posible, de aferrarse a la de vida. no es posible que me esté muriendo. Y eso es algo muy, muy íntimo, ¿no? Sí. Y Jesús es el que da la mejor respuesta a este anhelo. Es quien colma este anhelo en la propuesta de la resurrección, que como decíamos, pues no tiene que ver con estas ideas fantásticas que tú dices, sino con la participación a la plenitud. Él lo dice, ¿no? En el Evangelio de San Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida que es un continuo, ¿no? Que no, pues te mueres y luego hace el abracadabra y ya apareces, sino en una, ¿cómo decir? Como en una glorificación o como en una cristificación, una transformación sustancial de esta persona que soy yo, porque una de las cosas que siempre me ha fascinado de este hecho de la resurrección es la posibilidad o más bien, cómo permanece tu sustancia, ¿no? Esto que nosotros afirmamos, la personalidad de la persona, esto que nosotros afirmamos, la resurrección de la carne, porque yo no puedo no hacer referencia a mi corporalidad, ¿no? Entonces, no resucito ahí como un fantasma, ¿no? Como Gasparín ahí en la sábana ahí, blanca, una forma amorfa, sino esta persona. Y entonces, si uno piensa en los relatos de la resurrección de Jesús, pues te das cuenta cómo él dice, no soy un fantasma, a ver, ¿qué están almorzando? Denme pescadito, a ver. Y conversa con ellos. Y mete tu dedo en el clavo y mete tu mano en mi costado. Es decir, esta sustancia que ya habías conocido, esta persona, soy yo, ¿no? Y eso me fascina, pensar en esta trascendencia, porque cuando lleguemos al cielo voy a ver tu rostro, voy a reconocerte entre la multitud de los salvados, ¿no? Eso es como, pues no una fusión en el nirvana o en la... No es una gota que cae en el mar. En la energía... Una gota de tinta lanzada en el mar. Ya, no, se acabó. Sino esta trascendencia total. Ni vamos a ser vacas ni moscas. Más allá de la historia, ¿no? Ándale, no vamos a ser ni vacas, ni moscas, ni ratones, ni gatos, etcétera, ¿no? Etcétera. Y entonces... lo podemos ser ya, pero... Sí, por cierto. No les digo qué estoy pensando. Bueno, sí, sino que esta misma persona que Dios ha creado, que permanecerá, ¿no? En la eternidad. Y entonces, me fascina también la consistencia de la revelación, ¿no? Sí. Una de las primeras
claridades teológicas, me parece, del pueblo de Israel es el Dios vivo, ¿no? Yahvé es el Dios vivo, es el Dios verdadero, auténtico, aquí está, acompaña, nos lleva, nos conduce. Y entonces, bueno, creo que es una gran esperanza, ¿no? Acaba de pasar la celebración de los fieles difuntos y por supuesto que ahí se focaliza esta esperanza, porque no es nada más, pues vamos a pedirle por el difuntito para que Dios lo perdone y ya esté en su gloria, sino la celebración de esta esperanza de la resurrección de la carne, como dice el símbolo, ¿no? Es esta carne, no es... Con lo cual nosotros también nos damos cuenta de lo sublime de esta carne, ¿no? De la divinización de esta carne, de cómo el Verbo aparece en esta misma carne que será santificada, glorificada. Transformada. No son las células propiamente sí, claro. con las que vamos a resucitar. De hecho, el judaísmo, y está a la base de este texto, la idea del judaísmo de que la resurrección iba a ser en la carne. Los difuntos bajan al Sheol, en los infiernos. Que a mí se me hace como un depósito, ¿no? De almas, porque ahí como sin pena ni gloria, ¿no? El Ruach, que es el espíritu que da vida, se baja como una flama de piloto de estufa. Ya no existen las estufas, pero nuestros hermanos que nos miran pueden tener la experiencia de las estufas antiguas, porque que tenía el piloto siempre encendido. Era el mínimo indispensable para encender la chispa. Y cuando al toque de las trompetas de Yahvé iban a resucitar, se iban a levantar los de los sepulcros e iban a ver la Jerusalén, pues que era la ciudad física. Iban a caminar hacia la Jerusalén y allí vivir 1000 años. Es un tiempo muy largo, muy prolongado, indefinido, pero limitado. Los judíos antiguamente pensaban que la creación no iba a ser eterna, iba a ser finita, y la vida eterna no la consideraban, sino la vida después de la muerte iba a ser una vida larga, pero finita, en la que no iban a haber contrarios. El lobo iba a pastar con la oveja, y el niño iba a meter la mano en el agujero de la víbora, y la víbora no lo iba a picar. Entonces, este reino de felicidad absoluta, de armonía, la armonía de los contrarios, y iba a ser un tiempo, creación, ¿no? Sí, un tiempo prolongado, pero que se iba a terminar. Cuando Lázaro está en la tumba, Jesús llega con Marta. Marta lo encuentra en el camino, María se queda en la casa. Marta, como representante del pueblo judío, del representante de la mentalidad judía, le pregunta a Jesús: ¿tú crees en la resurrección de los muertos? Y Marta le dice: sí, creo. Sí. Pero Jesús le contesta de una forma extraña: no. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. No es real el concepto que tienes, sino que tienes que evolucionar a un concepto distinto. Yo soy de la resurrección de los muertos. Entrando al pasaje de hoy, que nos ocupa, la resurrección en términos judíos era muy débil en el argumento de los saduceos, porque los saduceos eran los ricos de la época, los que se la pasan bomba en este mundo,
y que se van a preocupar por la vida eterna. La vida eterna para ellos es una pérdida, ¿no? Pero para los pobres la vida eterna es una bendición, pero para los ricos es una cosa que no se imaginan, no vale la pena. Y ni les interesa, porque aquí se la pasan también. Por eso la palabra de San Lucas nos dice que, el Evangelio de San Lucas nos dice que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Es decir, no creían en la resurrección como los judíos la pensaban. Pero el argumento para ellos era muy carnal. Claro. Por la ley del levirato, Moisés les había dicho que si un hombre casado muere sin tener hijos, se case el siguiente hermano para darle descendencia, porque la semilla de la familia es igual. La semilla de los hermanos es igual para el pueblo judío. Entonces la semilla de un hermano es la misma semilla del otro hermano. Para los judíos esto es una constante. Por eso es tan fuerte el lazo familiar. Vínculo, sí. Porque pues la semilla se va prolongando. Y hay que entender que el hermano menor podía tener su esposa, pero podía aceptar a la esposa del hermano en una poligamia que era lo normal. En tiempos de anteriores a Jesús era muy normal la poligamia. Porque además ahí estaba como representando al hermano. Entonces en realidad los hijos que pudiera engendrar con la viuda eran del hermano. Sí. ¿No? Y él cumplía su función familiar de darle la semilla, pero él como patriarca tenía que ocuparse de la familia toda. De toda. Hay que entender que en la mentalidad de los nómadas, la mentalidad de los beduinos, el hermano mayor era el que recibía toda la herencia y era el que administraba para la familia. Para la familia. Y entonces, si el hermano mayor muere, el hermano que sigue es el patriarca. Y entonces tiene una obligación con respecto a la familia y a la viuda del hermano. Pero puede ser que la viuda fuera estéril. El problema no era el del hermano, sino de la viuda. Y entonces sí, pues la sucesión, si se muere, pasa al otro. Se muere hasta 7 veces, dicen los saduceos. Y entonces cuando nos despertemos para la vida nueva, ¿de quién va a ser? Y Jesús aprovecha este dilema, esta puya, este cuatro que le ponen, para hablar de una transformación del sentido de la resurrección. Cuando nosotros resucitamos en la vida de Jesús, si morimos con Él, si vivimos con Él, morimos con Él y resucitaremos con Él. Entonces, la resurrección a la manera de Cristo es una resurrección que no tiene que ver con la carne, sino con una carne transformada. Una glorificación de la carne, porque en el cielo, ya no en la Jerusalén terrena, sino en la Jerusalén celestial, no habrá ni espacio ni tiempo. O sea, una trascendencia total, ¿no? Sí, es una nueva realidad. Es una realidad misteriosa, porque no la alcanzamos a decir, porque será. No nos imaginamos nunca un estado en el que no haya ni espacio ni tiempo. Pero el Evangelio nos da muchas pautas para entender que no va a ser esto. Que no va a ser esto, es otra cosa. Jesús, así como comía con los apóstoles, estaba en 2 lugares a la vez, entraba en un espacio a puertas cerradas, los veía en Galilea, los veía en Jerusalén. La condición corporal de Jesús
es una condición glorificada. No podemos saber qué es esto, porque... Es como otra dimensión, sí, ¿no? Pues es una transformación. Una transformación, Sí, entonces... la dimensión... Pues seremos como ángeles. Sí. Es decir, No pues tendremos... espiritualizados totalmente, sí, ¿no? No tendremos células materiales. Las células materiales nos sirven para entrar en contacto con el mundo material. Aquí. Por ejemplo, tú y yo no nos podríamos comunicar si no tuviéramos boca, si no emitiéramos Ojos, sonidos, oídos. sí, tacto, una gravedad. No podríamos estar en el mundo material Ajá. sin estas Interactuar. características materiales. Sí, sería... Pero en la vida eterna estas características materiales ya no importan, Ya no importan. porque no hay ni espacio ni tiempo. Y Sí. entonces el cuerpo, que es la personalidad, más o menos dicho, como lo dijiste, la personalidad, el rostro, es un rostro que va transformándose. Ujú. Y entonces este 4 que le ponen al Señor, lo aprovecha el Señor para decirnos, Para abrir el panorama. no va a ser así, como los judíos lo piensan, va a ser en mí, vamos a resucitar todos en mí. Y le dice a sus apóstoles en el Evangelio de Juan, voy a prepararles una habitación. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no, no se los diría. Si no, no se los diría. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, pues esto es una pues alegría. Es una alegría de gran esperanza. Ajá, sí. Y esto que después desarrollará Pablo a propósito de la filiación divina, ¿no? Así es. Serán como ángeles e hijos de Dios. Es decir, plenamente, ¿no? Plenamente en Él. ¿Cómo será? Pues estamos ahí curiosos ya lo veremos. Ya lo veremos cuando ya con la gracia de Dios, ¿no? Bueno. Por lo pronto, pues ahí está animándonos a seguir en el camino de Jesús, de exigidos en este tiempo, lo hemos venido diciendo, en un tiempo que es complicado, es confuso, ¿no? Así es. Y que la roca firme sigue siendo Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pues vamos, amigas, amigos, estamos, como ya se dan cuenta, pues todavía en transición. Ajá, sí. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿No? Vamos avanzando. Muy bien. Pues ya saben, denle like, suscríbanse, muchas gracias. Pues, en este último mes hemos tenido muchas suscripciones y muchos comentarios también. Muchos comentarios. Hay mucha inquietud acerca de lo que dice el Papa, Ajá. de la Pachamama. Ya lo anunciamos, vamos a tratar el tema. Vamos a fijar postura. Muy bien. Y bueno, pues esperamos sus comentarios. Estamos ahí organizándonos para responder a sus comentarios también. Y pues por lo pronto nos vemos la próxima. Muy bien. Muy bien. Bendiciones. Gracias.